Cuando pensamos en un médico, lo asociamos con alguien en quien podemos confiar, alguien que salvará nuestras vidas. Pero ¿qué pasaría si ese médico decidiera lo contrario? Si él mismo decidiera quién vivía y quién moría. Este es el caso de Harold Shipman, conocido como Doctor Muerte, uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Shipman no era un asesino común. No usaba armas ni buscaba víctimas en la oscuridad. En cambio, utilizaba su bata blanca y su consultorio médico para cometer sus crímenes. Entre 1975 y 1998, Shipman desvivió a más de 200 personas, principalmente mujeres mayores que confiaban en él para cuidar de su salud. Pero, ¿cómo fue posible que alguien en una posición de tanta confianza pudiera cometer estos crímenes durante más de 20 años sin levantar sospechas? Shipman falsificaba certificados de defunción y siempre encontraba una explicación aparentemente lógica para las muertes de sus pacientes, hasta que un error lo delató. En este video exploraremos quién fue Harold Shipman, cómo logró engañar a todo un sistema y cuáles fueron los errores que finalmente llevaron a su captura. ¿Qué llevó a un médico respetado a convertirse en uno de los desvividores más letales del mundo? ¿Y cómo cambió este caso la forma en que se regulan los médicos en el Reino Unido? Para entender cómo alguien que juró salvar vidas terminó arrebatándolas, primero debemos retroceder al comienzo, a la infancia de Harold Shipman, donde comenzaron a formarse los oscuros pensamientos que lo llevarían por este camino mortal. Harold Frederick Shipman nació el 14 de enero de 1946 en Nottingham, Inglaterra, en una familia de clase trabajadora. Desde pequeño, Shipman mostró un carácter reservado y serio, pero hubo un evento clave en su infancia que marcaría para siempre su forma de ver la vida y la muerte. La persona que más influenció a Harold Shipman fue su madre, Vera. Ella lo crió con mano firme, pero también con un cariño protector que lo hizo sentir especial. Según los testimonios, Vera creía que Harold estaba destinado a grandes cosas y le inculcó un sentido de superioridad desde muy joven. Cuando Harold tenía 17 años, su madre fue diagnosticada con cáncer terminal. Fue durante este periodo que Shipman vio por primera vez los efectos de la morfina en un paciente. Los médicos administraban la droga para aliviar el dolor de su madre, y Harold observó cómo la morfina podía calmar el sufrimiento, pero también cómo podía acercar a una persona a la muerte. La muerte de su madre, en 1963, fue un punto de inflexión en la vida de Harold Shipman. A partir de ese momento, desarrolló una extraña fascinación por el poder que tienen los médicos para controlar la vida y la muerte. Este evento plantó la semilla de lo que años más tarde se convertiría en una serie de crímenes atroces. Tras la muerte de su madre, Shipman decidió estudiar medicina. En 1970 se graduó de la Escuela de Medicina de Leeds y comenzó a trabajar como médico general. Desde el inicio de su carrera, fue visto como un doctor competente y dedicado, alguien que sus pacientes podían confiar, o al menos eso parecía. Sin embargo, incluso en sus primeros años como médico, hubo señales de alerta. En 1975 fue acusado de falsificar recetas para obtener medicamentos controlados. Fue sancionado, pero sorprendentemente se le permitió seguir ejerciendo la medicina. Nadie imaginaba que, años después, usaría esa misma táctica para cometer sus crímenes más atroces. Con su bata blanca y su consultorio, Harold Shipman se ganó la confianza de cientos de pacientes. Pero detrás de esa imagen de doctor dedicado
se escondía un oscuro secreto. En el próximo segmento, exploraremos cómo comenzó su carrera médica y cuáles fueron las primeras alarmas que nadie supo interpretar. Tras graduarse de la Escuela de Medicina de Leeds en 1970, Harold Shipman comenzó a trabajar como médico general en Pontefract, Inglaterra. En poco tiempo, se ganó la confianza de sus pacientes. Era amable, atento y siempre estaba dispuesto a ayudar. Pero detrás de esa fachada de doctor perfecto, ya comenzaban a surgir señales inquietantes. En 1975, Shipman fue descubierto falsificando recetas para obtener petidina, un potente analgésico controlado. Había estado utilizando el medicamento de manera indebida, lo que levantó sospechas entre sus colegas y las autoridades médicas. El Consejo Médico General lo sancionó y fue despedido de su trabajo. Muchos pensaron que su carrera médica había terminado, pero sorprendentemente, poco tiempo después, consiguió un nuevo empleo como médico general en Hythe, un pequeño pueblo cerca de Manchester. En 1977, Shipman comenzó a trabajar en una clínica en Hythe, donde rápidamente se convirtió en un médico muy popular. Los pacientes lo adoraban. Para muchos, era más que un médico, era un amigo en quien podían confiar. Pero nadie sabía que detrás de esa sonrisa amable, Shipman escondía un oscuro secreto. En Hythe, Shipman comenzó a atender principalmente a personas mayores, especialmente mujeres. Estas pacientes confiaban en él por completo, y Shipman aprovechó esa confianza para poner en marcha un plan macabro que duraría más de 2 décadas. A medida que pasaba el tiempo, algunos comenzaron a notar un patrón extraño. Muchas de las pacientes de Shipman morían repentinamente, y él mismo firmaba sus certificados de defunción. Pero como era un médico tan respetado, nadie sospechaba que pudiera haber algo extraño detrás de estas muertes. Shipman solía atribuir las muertes a causas naturales, y como médico tenía la autoridad para hacerlo sin levantar sospechas. La comunidad confiaba plenamente en él, lo que le permitió seguir con sus crímenes sin ser detectado. Shipman utilizaba morfina y otros medicamentos para desvivir a sus pacientes de forma silenciosa. Al ser médico, tenía acceso a estos medicamentos y sabía exactamente cómo administrarlos sin dejar rastros sospechosos. Muchas veces, las familias de las víctimas ni siquiera sospechaban que algo andaba mal. A lo largo de los años 80 y 90, el número de muertes relacionadas con Shipman seguía aumentando. Pero cada vez que alguien sugería que algo extraño estaba ocurriendo, las sospechas eran rápidamente descartadas. ¿Por qué alguien dudaría de un médico tan respetado? Pero el rastro de muerte que dejó Harold Shipman no podía ocultarse para siempre. Entre 1975 y 1998, Harold Shipman desvivió a más de 200 personas, convirtiéndose en uno de los desvividores en serie más letales de la historia. Utilizaba su posición como médico para administrar dosis letales de morfina a sus pacientes, en su mayoría mujeres mayores que confiaban en él por completo. Shipman solía elegir a sus víctimas entre pacientes mayores, especialmente mujeres que vivían solas o que eran consideradas vulnerables. En muchos casos, las víctimas eran personas que buscaban consuelo y compañía en su médico. Shipman se aseguraba de que las muertes parecieran naturales, firmando los certificados de defunción y alegando causas como ataques cardíacos o problemas respiratorios. Su patrón era claro: administraba una dosis letal de morfina. Luego, se aseguraba de que no hubiera nadie alrededor para cuestionar las circunstancias de la muerte. En muchos casos, incluso se quedaba para consolar a las familias de las víctimas, reforzando la imagen de un médico compasivo y dedicado. Y,
Con el paso de los años, las muertes relacionadas con Shipman comenzaron a acumularse. Sin embargo, debido a su estatus como médico respetado, nadie sospechaba que algo extraño estaba ocurriendo. Durante más de 20 años, Shipman logró evadir las sospechas, hasta que cometió un error que lo llevaría a su caída. La caída de Harold Shipman comenzó en 1998, cuando la familia de una de sus pacientes, Kathleen Grundy, comenzó a sospechar. Grundy, una viuda de 81 años, fue encontrada sin vida en su casa poco después de una visita de Shipman. Aunque su muerte fue catalogada como natural, algo no cuadraba para su familia. El punto de inflexión fue el testamento de Grundy. Su familia descubrió que Shipman había falsificado el documento, dejándose a sí mismo como beneficiario de toda su herencia. Esto despertó las alarmas y llevó a la familia a denunciarlo a las autoridades. Cuando la policía comenzó a investigar, descubrió un patrón escalofriante. Más de 200 pacientes de Shipman habían muerto bajo circunstancias sospechosas. La mayoría de ellos eran mujeres mayores que habían estado bajo su cuidado. En 2000, Shipman fue llevado a juicio y declarado culpable de 15 desvivimientos. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, se sospecha que el número real de víctimas supera las 200, lo que lo convierte en uno de los peores asesinos en serie de la historia. El caso de Harold Shipman marcó un antes y un después en el sistema médico británico. Pero su historia terminó de manera inesperada en 2004, cuando fue encontrado sin vida en su celda, después de haberse quitado la vida. Shipman utilizó sábanas para colgarse, el 13 de enero, un día antes de cumplir 58 años. El caso de Harold Shipman cambió para siempre el sistema médico en el Reino Unido. Se implementaron nuevas regulaciones para evitar que un médico pudiera tener tanto control sobre los certificados de defunción y los medicamentos controlados. Una de las reformas más importantes fue la creación de un sistema más estricto para monitorear las recetas médicas y los certificados de defunción. Además, se estableció que las muertes sospechosas debían ser revisadas por un médico independiente antes de ser certificadas como naturales. El caso de Shipman plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo fue posible que nadie sospechara durante más de 20 años? La respuesta está en la confianza que depositamos en los médicos. Shipman utilizó esa confianza para cometer sus crímenes, y su caso es un recordatorio de que incluso las personas en posiciones de poder pueden abusar de esa autoridad. Harold Shipman pasó a la historia como uno de los asesinos en serie más prolíficos del mundo. Pero su historia también cambió la forma en que se regulan los médicos. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que se pudo evitar? Déjanos tu comentario, suscríbete y activa la campanita para más contenido de crímenes reales. Nos vemos en el próximo video.